Y ustedes ya están viendo en pantalla a nuestra primera invitada. Ella es Erika Buñay, urgencióloga académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañar. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesora, hemos visto en el último tiempo cierto aumento de casos, ha estado un poco más controlada la situación, pero obviamente esto también se ha visto incrementado por las enfermedades estacionales, las enfermedades de los virus respiratorios, ¿cierto? Típicos del invierno, ¿no? ¿Cuál es su evaluación de la situación actual que tenemos en torno a la red hospitalaria? Bueno, dentro de la evaluación sobre los casos que han habido, sí, efectivamente, la actual pandemia está controlada. Se puede decir controlada debido, gracias a la vacunación que hemos tenido acá en Chile, que ha sido bastante exitosa, a pesar de que aún persisten casos de pacientes que no creen en la vacuna y por lo tanto han omitido el tema de la vacunación, pero son realmente pocos los casos. Eh, yo creo que el actual momento o el nodo crítico se debe a que estos virus estacionarios, como es el virus esencial respiratorio y otros metavirus, tuvieron 2 años prácticamente sin contacto con nuestros niños y obviamente al abrir un poco las puertas, esto hizo que volvieran a florecer y volvieran a aparecer, obviamente con la misma fuerza quizás que antes que aparecieran en nuestra zona, y originar de esta manera niños que han llegado bastante comprometidos en las unidades de emergencia y por ende también con necesidad de camas críticas. Profesora, esta estrategia o este plan, ¿cierto? Que cuando se anuncian las vacaciones, el adelanto de vacaciones justamente para poder controlar un poquito más el posible colapso o la situación, ¿cierto? En la red hospitalaria a raíz de las hospitalizaciones. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cree que dio resultado? ¿Se han podido mantener más controladas las cifras de hospitalizaciones? Pensando justamente en que estamos en pleno invierno, ¿cierto? Y como usted lo decía, hemos visto que las enfermedades respiratorias han hecho lo suyo también. Así es. Mira, con respecto al adelanto de realmente las vacaciones, siempre toda estrategia tiene un evento positivo. Y el evento positivo justamente es disminuir la cantidad de consultas que llegan a las unidades de emergencia, tanto de la atención primaria como en las atenciones de urgencia hospitalarias. Eh, pero como apenas tenemos 1 o 2 semanas, yo creo que esto vamos a recién a tener una evaluación en la tercera semana. ¿Ya? Pero sí hemos evidenciado que debido a que los niños están en casa, que están acompañados muchas veces por sus padres, esto también ha originado que tengan menos contacto con otras personas y por ende también disminuya los contagios. ¿Ya? No así los más chiquititos, que son los que se ha visto que han sido los más afectados, que son los lactantes. ¿Ya? Generalmente por el tema de haber terminado el teletrabajo en algunos lugares, han tenido que volver a los jardines infantiles porque los papás obviamente están trabajando y allí es donde mayor contagio es donde se ha realizado este tema. Entonces, la combinación de tanto los virus respiratorios, que todo el mundo los conoce, el respiratorio, el metavirus y el influenza, ¿verdad? Asociado al COVID, ha ido, obviamente que ahora el grupo etario que está siendo afectado es más el grupo infantil y es el que también no tiene vacuna, si lo Claro. vemos desde ese punto de vista. Profesora, sería bueno también partir como desde lo más práctico, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que recurrir, por ejemplo, si tengo un niño, una niña, ¿cierto? Un menor y está con alguna afección respiratoria, ¿en qué momento yo debo acudir a un consultorio o en qué momento debo acudir al hospital para hacer la diferenciación y también educar, ¿no? A quienes hasta ahora nos ven y entregarles un poquito también de herramientas, sobre todo a las mamás, a los papás, a quienes son cuidadores de menores a la hora de enfrentarse a una situación, ¿cierto?, de salud de los niños o las niñas. Mira, es bastante relativo, porque realmente los servicios de urgencia de alta resolutividad, que por ejemplo tenemos acá en la región del Maule, que son varios, son 10 SAR que contamos, ya están muy bien preparados para la atención de los pacientes.
principal de pacientes que tienen fiebre, que no tienen un compromiso respiratorio tan severo. Cuando hablo de compromiso respiratorio severo, estoy hablando de aquel pacientito que tiene retracción intercostal, que se le mueven las costillitas, que está muy decaído y obviamente inapetente. Ese niñito ya me da la impresión de que es un pacientito que es más grave y obviamente debe de consultar en una unidad de emergencia hospitalaria. Pero el niñito quizás que tiene fiebre solamente, ¿verdad? Moquito, y obviamente no hay evidencia de algún tipo de compromiso ventilatorio, ese niñito puede acudir tranquilamente a un servicio de alta resolutividad. Actualmente los SAR cuentan con 2 médicos, ¿verdad? Un enfermero, varios paramédicos y un equipo de kinesioterapia. Por lo tanto, es un equipo multidisciplinario que se van a encontrar en este lugar, aparte de la infraestructura que tienen estos SAR, que muchas veces son mejores que nuestros hospitales de mediana o de baja complejidad, ¿ya? No así, obviamente, que aquellos que tienen un compromiso ventilatorio bastante evidente con el compromiso del Estado general, ese niñito, si va a un servicio de alta resolutividad, va a ser evaluado por este médico, por este equipo multidisciplinario y obviamente va a ser derivado a una unidad de urgencia hospitalaria para después canalizarlo a donde corresponde. Ya llevamos más de 2 años con la pandemia, pensando siempre en la red asistencial, ¿cierto? En el sistema de salud. ¿Qué lecciones pudimos aprender de esta situación, ¿cierto? Hubo un trabajo también que se hizo bien al máximo, reconversión de camas y todo. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo mirar, ¿cierto? Esa situación en particular? ¿Cómo lo ve usted? Mira, desde el punto de vista del ámbito de los adultos, fue maravilloso el tema de la reconversión de camas, fue mucho más simple, más sencillo. No así la reconversión de camas infantiles, es mucho más complejo, ¿ya? Porque necesitas personal capacitado, necesitas camas específicas para estos pequeños pacientes y obviamente ventiladores o SNAC para los niños, que a veces son distintas a los que se ocupan en los adultos. Entonces es más complejo, ¿ya? Hemos aprendido, sí, con el tema de la pandemia, a la reorganización y actuar de forma emergente frente a algún evento crítico. Hemos aprendido a gestionar el riesgo. Pero yo creo que aún nos falta conocer más cosas y obviamente nos falta también prever ciertas situaciones que podemos hacerla justamente con los pequeños, ¿ya? Quizás aumentar el tema o el ámbito de la vacunación a los más chiquititos, empezar a tener mayor autocuidado en el interior de los domicilios, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas se relajan frente a un tema de poder buscar la libertad, que tenemos 2 años en restricción. Entonces, abren sus casas a otras personas que pueden traer estos microorganismos en el interior de sus casas y obviamente a los más chiquititos afectados. Claro, sin duda nos dejó hartas lecciones la pandemia, ¿no? ¿Y qué otras acciones cree usted podríamos tomar como para optimizar también justamente el manejo del sistema de salud? Mira, la optimización del manejo de salud principalmente está en nosotros mismos, en saber dónde y cuándo consultar, ¿ya? Establecer cuáles son los signos de alarma para poder consultar. Como te decía, existen varias áreas de atención en los niveles de urgencia. Están los servicios de atención primaria, los SAPUS, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y que acá en Talca también existen. Están las postas rurales, que están mucho más alejados y obviamente en áreas donde existe mayor dispersión geográfica. Y está obviamente los servicios de alta resolutividad que se encuentran en las ciudades más grandes de la región. En estos servicios de alta resolutividad, como te contaba, hay un equipo multidisciplinario, cuenta con médicos, kinesiólogos y enfermeras, y que por lo tanto pueden tranquilamente evaluar el riesgo de ese nivel. Una vez que nosotros consultamos en ese lugar, es el SAR el que podría realizar el filtro para la derivación hospitalaria, que es donde obviamente existe, no se puede decir colapso, sino sobretensión del sistema, ¿ya?
y donde obviamente la cantidad de pacientes que consultan por las grandes derivaciones, como en el hospital regional, por ejemplo, donde derivan nuestros 13 hospitales, siempre va a tener una sobretensión por la cantidad de consultas que son derivadas de ahí. Entonces, pasando ese filtro y evaluando el riesgo en los servicios de alta resolutividad, podemos tranquilamente sobrellevar este invierno que ha sido realmente bastante duro. Uh-huh. Sí, si tuviéramos que sacarle una foto a lo que está pasando actualmente, eso está dentro de parámetros normales si lo miramos al 2019, porque claro, da la sensación de que las enfermedades están más complejas, de que los virus como que llegaron recargados, por así decirlo, pero es más que nada, cree usted, una sensación porque tuvimos el 2020-2021 muy enfocados a la pandemia. ¿Estamos en cifras, en parámetros más bien normales o hay, usted cree, un colapso en el sistema y por eso obviamente tuvo que tomar algunas remediales como lo que lo hablábamos al principio, ¿no? Las vacaciones de invierno y este adelanto? Sí, mira, realmente lo que ocurrió fue que obviamente al estar encerrados 2 años, los chiquititos no realizaron la inmunología que tienen que realizar, ¿ya? Entonces, ellos al no estar expuestos, no crearon anticuerpos necesarios para poder enfrentarse a cierto tipo de virus. Es probable que haya habido mutaciones, todos los virus tienen mutaciones cada cierto tiempo, ¿ya? Pero al no estar en contacto con ellos, obviamente los anticuerpos que deberían haberse formado no se formaron. Y el encierro o el autocuidado continuo que tuvimos de estar siempre encerrados, de no crear fiestas, de no tener contactos con pacientes que estaban con cuadros respiratorios, el uso del tapaboca, lavado de manos, eso hizo que prácticamente estos virus desaparecieran del ambiente en el periodo de invierno. ¿Ya? Al haber libertad de atención, a libertad para otras cosas que era más habitual antes del 2019, los niños que este tiempo estuvieron sin ese contacto, entonces al tener contacto con estos microorganismos van a originar enfermedades mucho más severas y la respuesta va a ser también más severa, ¿ya? Hasta que ellos obviamente originen anticuerpos para poder responder. Entonces, yo creo que el cuerpo es muy sabio. Es la forma como tú respondes frente a un agente, nada más. ¿Ya? Y las estrategias que se realizan es sencillamente para disminuir, uno, la sobretensión de los estados de urgencia, de los niveles de urgencia. Y segundo, también para disminuir la mortalidad y la mortalidad que tienen estos virus en algunas personas, principalmente pacientes inmunocomprometidos. Ya nos quedan poquitos minutos, ¿cierto?, de esta conversación, pero quería pasarle dos consultas para que veamos también hay una respuesta más acotada. Primero, lo que pasa, ¿cierto?, en Santiago es muy distinto a lo que pasa en regiones. ¿Cuál es también su apreciación pensando en que, claro, usted es académica de la Universidad de Talca, ¿cierto? Hay otra relación también con las regiones. Sí, efectivamente. Obviamente ellos cuentan con mayor, se puede decir, eventos o cuentan con mayor lugares de atención en comparación, por ejemplo, con regiones, ¿no? Y también la dispersión geográfica que contamos en regiones es mucho mayor que en Santiago. Por lo tanto, las personas tienen mayor dificultad también para poder tener una atención adecuada o una atención que requieran de urgencia, ¿no? Para nosotros como región ha sido súper complejo poder mantener el mismo nivel de atención, mantener el mismo, incluso mantener al personal que ya está cansado de tanto turno, que está realmente agotado por a veces 2 años sin tener vacaciones, ni tener ningún tipo de descanso, porque hay lugares que cuentan con 1 o 2 paramédicos de atención dentro de las postas rurales, y esto obviamente es un problema que se suma a los ya problemas de infraestructura y de déficit que a veces tenemos en el ámbito público. Pero bueno, es el trabajo que se realiza y es el que siempre hemos estado expuestos. Entonces, realmente esto no se llegaría a ningún lugar o a ningún final si no hubiera el compromiso que tienen todos los funcionarios de salud frente al trabajo y la atención de sus pacientes.
Así es, y ya para cerrar, ¿cierto? Un poco como sumarse también al llamado que han hecho las autoridades también a hacer un uso también, un buen uso, ¿no? Un uso responsable de la red asistencial, y a entender también los cambios que se tuvieron que hacer en el último tiempo, y usted lo señalaba, ¿no? Los funcionarios, el desempeño también, todo lo que se ha puesto en juego durante estos últimos 2 años de pandemia, ¿no? Sumarnos también a ese llamado de hacer también un uso responsable de la red asistencial, acudir cuando es necesario también a pedir toda la atención del sistema de salud de nuestro país. Así es. Así que esperemos que las personas realmente sepan cuándo acudir a una unidad de emergencia hospitalaria, cuando hay signos de alarma de gravedad, y obviamente también asistir a lugares donde van a poder ayudarlos, pero siempre y cuando los signos de gravedad no sean superiores y haya una estratificación de riesgo adecuada. Así es, le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Y en nuestra sección Conozco